Nunca imaginé que un simple sobre pudiera destrozarme la vida. No era una factura, ni una citación judicial, ni siquiera una carta de mi propio padre. Era un informe de ADN, frío y clínico, sobre la encimera de mi cocina, como un veredicto que no había pedido. Miré los números y las letras, cada uno gritando que los 2 niños que había criado, cuidado y amado durante más de una década no eran míos. Mis manos temblaban mientras releía los resultados, esperando que mis ojos me engañaran, pero la verdad estaba en blanco y negro. Recordé las incontables mañanas preparando tostadas y churros, las noches que pasé despierto con ellos cuando estaban enfermos, los partidos de fútbol que nunca me perdí. ¿Cómo podían no ser míos? Y entonces, como un eco amargo, la sospecha que había enterrado durante años resurgió. Mi esposa. Caroline. Sus noches fuera de casa, los susurros que ignoraba, la irritación repentina cada vez que hacía una pregunta. La confronté esa noche, sujetando el informe como un arma. Su rostro se torció, no por remordimiento, sino por ira. ¿Cómo te atreves a acusarme de esto? ¿Crees que soy capaz de tal traición? Su voz temblaba de furia, no de culpa. Pero yo la conocía demasiado bien. Su enfado no era vergüenza, era un escudo. Salí de la cocina, dejándola gritar detrás de mí. Aún no tenía respuestas, pero sí un plan. No iba a explotar, ni a hacer amenazas. Descubriría la verdad con paciencia y una investigación cuidadosa. Cualesquiera que fueran los secretos que ocultara, los descubriría, y cuando lo hiciera, la justicia sería mi arma. Solo esperaba poder sobrevivir al descubrimiento de hasta qué punto llegaba su engaño. A la mañana siguiente, Caroline actuaba como si nada hubiera pasado. El desayuno se convirtió en un campo de batalla silencioso, sus ojos evitaban los míos, pero sus labios conservaban ese filo cortante que ya temía. «Estás exagerando», espetó cuando le hice una simple pregunta sobre el horario de los niños. «Esta obsesión tuya es ridícula». Quise gritar, lanzar el informe de ADN por la habitación, pero me mantuve calmado. La ira solo jugaría a su favor. Necesitaba pruebas, hechos, claridad, no sus rabietas. Esa noche empecé a revisar discretamente los extractos bancarios, los registros de viajes y los mensajes. Pequeñas incongruencias saltaban a la vista, retiradas inexplicables, viajes de trabajo de última hora que ella insistía en que no cuestionara, llamadas extrañas que colgaba abruptamente cada vez que entraba en la habitación. Y luego estaba Greg. Mi socio. La idea de que él estuviera implicado me revolvía el estómago, pero algo en mi intuición no me dejaba descartarlo. Siempre había confiado en él, incluso lo consideraba casi familia, pero había aprendido por las malas que las apariencias engañan. El comportamiento de Caroline se volvía cada vez más errático. Una tarde, durante una discusión menor, lanzó un plato contra la cocina, gritando que lo estaba arruinando todo, que no tenía derecho a cuestionarla. No reaccioné. Solo observé, tomando notas mentales, catalogando cada mentira, cada contradicción. Entonces comprendí que su ira no era aleatoria, era su arma, su manera de desviar sospechas. Cuanto más furiosa se mostraba, más confirmaba que yo iba por el camino correcto. No iba a enfrentarla a ciegas. Descubriría la verdad, paso a paso, y cuando llegara el momento, la fachada que había construido durante más de una década se vendría abajo. Incluso entonces, no imaginaba la magnitud del engaño que estaba a punto de descubrir. Empecé despacio, con sutileza, como un detective moviéndose entre las sombras. No quería que Caroline se diera cuenta de que estaba descifrando sus mentiras, era astuta, pero incluso la mentira más ingeniosa empieza a resquebrajarse bajo la observación. Revisé nuestros dispositivos compartidos, seguí transferencias bancarias irregulares, rastreé llamadas y mensajes que no tenían sentido. Cada pista era un hilo, y mi intención era tirar de él hasta que todo el entramado se deshiciera. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que le resultaba cubrir sus huellas. Caroline había perfeccionado el arte de la manipulación. Retorcía las palabras, borraba pruebas, echaba la culpa de los errores más simples a mí. «Otra vez te lo estás imaginando», siseaba, con los ojos llenos de rabia. Aprendí a sonreír y a sentir, dejando que su enfado hablara por sí solo, mientras yo documentaba todo con discreción. La presencia de Greg se volvió cada vez más difícil de ignorar. Siempre estaba por la ciudad de manera conveniente cuando Caroline viajaba,
a menudo a horas extrañas. Empecé a cruzar mis registros de trabajo con sus ausencias. Surgieron patrones. Se me revolvía el estómago al darme cuenta de que la traición podía ser más profunda de lo que temía. Al mismo tiempo, no podía olvidar a los niños. Seguía arropándolos por la noche, animando en sus partidos, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Los resultados del ADN no habían cambiado mi amor por ellos. Eran mis hijos en todo lo que importaba, y me negaba a dejar que el egoísmo de Caroline ensuciara su infancia. Cada noche me acostaba con un plan formándose en mi cabeza. Enfrentaría las mentiras, pero no con furia ni acusaciones. Quería pruebas irrefutables, recogidas meticulosamente, para que cuando la verdad saliera a la luz, no hubiera lugar para manipulaciones ni escapatoria de la responsabilidad. En el fondo, también comprendía que la revelación de esta traición podía ser espectacular, de formas que aún no había imaginado. El temperamento de Caroline se volvía más salvaje con cada día que pasaba. Yo mencionaba detalles pequeños de manera casual, preguntas sobre dónde había estado, por qué evitaba ciertos temas, y su rostro se encendía como un tomate. «Eres paranoico, deja de espiarme», gritaba, marchándose a golpes, cerrando las puertas con tanta fuerza que toda la casa temblaba. Era casi cómico si no fuera tan aterrador. Pero yo me mantenía calmado. Su ira confirmaba lo que ya sospechaba. Estaba ocultando algo y odiaba que yo me acercara poco a poco a la verdad. Empecé a contactar discretamente con personas que habían coincidido con ella durante sus viajes, vecinos, compañeros de trabajo, incluso personal de servicios. Cada conversación revelaba pequeñas inconsistencias, reuniones que no existían, recados que decía haber hecho sola, historias que cambiaban según con quién hablara. Su imagen cuidadosamente cuidada de perfección se estaba deshaciendo, mentira a mentira. Me di cuenta de que Greg era la clave. Comencé a analizar su comportamiento también, sus correos, sus explicaciones vagas, su repentino deseo de secreto. Y entonces lo encontré, un patrón de comunicación entre él y Caroline que me revolvía el estómago. No era abiertamente incriminatorio, pero sí suficiente para confirmar que no me lo estaba imaginando. En casa, Caroline intensificaba sus teatralidades. Me acusaba de controlador, delirante, injusto. Lanzaba insultos con una ferocidad que haría retroceder a cualquiera. Pero yo me negaba a ceder. Cada rabieta, cada grito, solo fortalecía mi determinación. Yo tenía paciencia, ella solo caos. Y, mientras tanto, seguía protegiendo a mis hijos. Percibían la tensión, pero no la traición. Me había propuesto que nunca sintieran la ausencia de mi amor, aunque el mundo que les rodeaba se desmoronara. Empecé a pensar en el desenlace. Para entonces, entendía que esto no sería una revelación silenciosa. Cuando la verdad finalmente saliera a la luz, sería innegable, impactante, imposible de ignorar. Y esa idea me hacía sentir casi emocionado. Por fin tenía suficientes piezas para empezar a conectar los puntos. Ya no era solo sospecha, tenía registros, fechas, mensajes, pruebas pequeñas pero irrefutables. Caroline había sido cuidadosa, casi quirúrgica al cubrir sus huellas, pero las grietas se hacían cada vez más grandes. Su descuido al mantener las cosas en secreto era sorprendente. Me había subestimado. Una noche, mientras Caroline estaba de compras, accedí discretamente a sus correos electrónicos. Allí estaba, intercambios que confirmaban todo lo que temía. Los imprimí, los organicé por orden cronológico. Cada línea de engaño, cada mentira que me había contado, cada manipulación diseñada para mantenerme ciego, estaba ahí, en blanco y negro. Me senté en la oscuridad, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la traición, alivio por finalmente conocer la verdad. Caroline no tenía ni idea de lo cerca que estaba. Se había vuelto tan confiada en sus planes que ni siquiera consideró que yo pudiera reunir pruebas de manera metódica, sin confrontarla directamente. Cuando volvió a casa, estaba inmediatamente a la defensiva. «¿Qué estás haciendo?», exigió, con la voz afilada y a la defensiva. Yo solo sonreí y guardé silencio. No necesitaba responder todavía. Su enfado se desató como una tormenta, y la dejé rugir mientras preparaba los pasos finales. Empecé a planear la revelación, pero a mi manera. Sin gritos, sin enfrentamientos impulsivos.
Expondría el engaño legal, moral y públicamente, pero de una forma que sería inolvidable, dejándola sin espacio para mentiras, sin escenario para interpretar su furia justiciera. Y los niños, me aseguré de que seguirían intactos. Esto no se trataba de castigo, sino de justicia. Nunca me perderían, pase lo que pase. En el fondo, comprendí que esta revelación no sería solo sobre la traición, sería sensacional. Decidí que era hora de pasar de la observación a la acción, pero con cuidado, de manera metódica. Contacté con un abogado de confianza, alguien que comprendiera la necesidad de basarse en pruebas y no en emociones. Hablamos sobre estrategias para exponer la traición y el engaño sin causar daño innecesario a los niños. Cada correo, cada mensaje, cada irregularidad financiera que había documentado pasó a formar parte del caso. Mientras tanto, Caroline se volvía cada vez más imprudente. Su egoísmo ya no tenía límites. Se desahogaba sobre mí con cualquiera que quisiera escuchar, lanzando mentiras sobre mi obsesión con el control. Pero cada arrebato solo reforzaba el retrato que estaba construyendo. Su ira se convirtió en su propia perdición. Amigos comenzaron a notar sus contradicciones, vecinos empezaron a cuestionar sus historias, e incluso Greg empezaba a mostrar sutiles signos de pánico. Mantenía las distancias en público, sonriendo cortésmente mientras seguía recopilando pruebas en silencio. Aprendí a anticiparme a sus movimientos. Si intentaba borrar algo, yo tenía copias de seguridad. Si mentía a otros, yo tenía grabaciones y testimonios listos. Cada acción que emprendía estaba calculada, cada paso era deliberado. Por las noches, me sentaba con los niños, los arropaba, ayudaba con los deberes, leía cuentos. Sus risas eran mi ancla, mi recordatorio de lo que realmente importaba. Las pruebas de sangre no podían medir el amor. El ADN no podía determinar la devoción. Y me prometí a mí mismo que, pase lo que pase, nunca dudarían de que yo era su padre en todo lo que realmente importa. Y entonces lo comprendí, el momento que había estado esperando. Con todas las pruebas reunidas, la revelación podía ser, no solo satisfactoria, sino impactante, inolvidable, de esas que dejan a la gente sin palabras. Y yo estaba listo. La tormenta se acercaba. Y esta vez, Caroline no podría gritarla para hacerla desaparecer. Finalmente llegó el día en que estaba listo para actuar. No entré a ciegas, había pasado semanas asegurándome de que todo estuviera a prueba de errores. Solicité una reunión privada con Greg bajo el pretexto de tratar un asunto de trabajo. Tenía todo preparado, correos electrónicos, mensajes, registros, fechas. Cuando llegó, observé cómo su máscara de confianza se desmoronaba en cuanto comprendió lo que había reunido. Caroline, por supuesto, no tenía ni idea. Caminaba por la casa con arrogancia, enfadada por pequeños desaires imaginarios, sin darse cuenta de que las paredes de sus mentiras cuidadosamente construidas empezaban a derrumbarse. Su soberbia la había cegado. Cuando finalmente la enfrenté, no fue en un arrebato de ira. Presenté las pruebas con calma, mostrando cada engaño, cada manipulación. Gritó, negó, lloró, pero fue inútil. La verdad era innegable. Cada mentira que había tejido durante años ahora tenía su propia documentación, cada coartada desmentida por hechos que no podía refutar. Su furia se transformó en desesperación. «No puedes hacer esto, no entiendes», gritaba, paseándose como un animal encerrado. Y, aún así, durante todo el tiempo, me mantuve calmado. No quería venganza. Quería claridad, justicia y paz. Y, sobre todo, quería que los niños vieran a su padre como un protector, alguien capaz de enfrentarse incluso a la peor traición sin perderse a sí mismo. Cuando terminó la reunión, la furia de Caroline había alcanzado su punto máximo. Estaba incoherente, fuera de sí, irreconocible. Y Greg. Parecía un hombre atrapado en una tormenta de la que no podía escapar. Me fui, no con enfado, sino con una satisfacción silenciosa. Había expuesto todo, y lo había hecho con inteligencia, paciencia y dignidad. Pero el acto final, la parte que haría esta historia inolvidable, aún estaba por llegar. Y sería capaz de sorprender incluso a mí. Después de la confrontación, supe que la historia no había terminado. Exponer la traición era una cosa, pero quería que la resolución no dejara lugar a manipulaciones,
ni la posibilidad de que Caroline volviera a tejer sus mentiras. Fue entonces cuando ideé algo inesperado. Convertiría la revelación en un acto público, innegable, pero bajo mis propios términos. Organicé una reunión privada con amigos cercanos, familiares y algunos socios de negocios que habían estado sutilmente implicados en el engaño. No para humillarla, sino para hacer la verdad incuestionable, para que nadie dudara de lo sucedido. Caroline, claro, estalló cuando se enteró, gritando que yo no tenía derecho a ventilar asuntos privados. Pero no me inmuté. Estaba acostumbrada a controlar la narrativa, pero esta vez, la narrativa me pertenecía a mí. Presenté las pruebas con calma, de manera sistemática. Correos, mensajes, inconsistencias, todo expuesto. Ella gritó, intentó desviar la atención, pero la sala permaneció en silencio, los testigos absorbiendo cada hecho. Greg se movía incómodo, incapaz de negar nada. Y, a lo largo de todo, yo no sentí triunfo, solo claridad. La verdad estaba al descubierto y mi vida podía seguir adelante. Entonces llegó el giro, anuncié que, a pesar de los resultados del ADN, mi amor por los niños nunca había flaqueado. Eran mis hijos en todo lo que realmente importa, y nada, ni mentiras, ni traición, podía cambiar eso. El rostro de Caroline se paralizó. Nadie se lo esperaba. El foco cambió, no había castigo, no había venganza, sino una declaración profunda e inquebrantable de amor e integridad. La sala vibró entre asombro, admiración, incluso un silencio reverente. En un solo momento, la narrativa cambió por completo. El egoísmo y la rabia a mi alrededor dejaron de importar. Había recuperado el control, la dignidad y la paz, pero de una manera que nadie podría haber anticipado. Y, aún así, la historia no había terminado realmente. La revelación final, esa que dejaría a todos sin palabras, aún estaba por llegar. El momento había llegado. Había expuesto las mentiras de Caroline, enfrentado a Greg y revelado la verdad a todos los que importaban, pero no había terminado. Quería que el acto final fuera inolvidable, una conclusión que consolidara mi dignidad y dejara las cosas claras para los niños. Invité a Caroline a una última reunión, esta vez con un mediador, dejando claro que la discusión sería estructurada y pública en un sentido legal. Llegó todavía enfadada, con la furia apenas contenida. «¿Crees que esto prueba algo?», gritó, pero yo solo sonreí. Ya había ganado, no con ira, sino con preparación, paciencia y autocontrol. Entonces revelé el verdadero golpe. Había reestructurado legalmente la organización del hogar y los asuntos empresariales, asegurándome de que no pudiera manipular las finanzas ni acceder a ciertos privilegios nuevamente. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue lo que anuncié a continuación. También declaré públicamente que la perdonaba. Los niños seguirían conociéndola como su madre, pero yo establecería los límites. Su egoísmo le había costado el control sobre una vida que pensaba dominar. La sala quedó en silencio. Incluso Greg parecía atónito, dándose cuenta de las consecuencias completas de sus actos. La boca de Caroline se abría y cerraba, intentando formar palabras, pero no podía. La furia que la había sostenido durante años se evaporó en un instante, dejando solo incredulidad. Y en ese silencio, sentí una calma inesperada. Había expuesto las mentiras, protegido a mis hijos, recuperado mi vida y convertido la traición en un espectáculo de justicia, pero lo había hecho sin malicia. En cierto modo, el giro final no era castigo, sino empoderamiento, para mí y para la vida que me negué a dejar que ella envenenara. Lo más extraordinario, la verdadera historia no terminó en un juzgado ni con la presentación de un divorcio. Terminó conmigo, en pleno control, completamente imperturbable, mientras el mundo a su alrededor se tambaleaba de asombro. Pasaron semanas tras la confrontación, y la vida empezó a asentarse en un ritmo inesperado. Caroline, despojada de sus manipulaciones, se encontró navegando en un mundo donde su control había desaparecido. Su ira se había consumido, dejando un silencio vacío que resultaba casi surrealista. Greg se retiró discretamente de nuestras vidas, recordándome que la traición suele tener consecuencias que van mucho más allá del momento inmediato. ¿Y los niños? Prosperaban. Nunca dudaron de mi amor ni de mi presencia. Cada mañana los llevaba al colegio, animaba en sus partidos, los arropaba por la noche.
Comprendí algo profundo: la paternidad no se define por la biología, sino por la dedicación, la protección y un amor inquebrantable. Las pruebas de ADN jamás podrían tocar esa verdad. Entonces llegó el giro final, inusual, la parte de la historia que dejó a todos hablando. Organicé una declaración pública sencilla, presentada no como venganza, sino como lección. Amigos, familiares e incluso vecinos se reunieron mientras leía en voz alta todo el relato, no para humillar, sino para mostrar el poder de la integridad frente al engaño. El impacto fue inmediato. El egoísmo de Caroline se convirtió en una advertencia, mi paciencia y estrategia moral se convirtieron en el titular. Después, me alejé del centro de atención, volviendo tranquilamente a mi vida con los niños. Pero hubo un detalle final y satisfactorio: todos los que presenciaron la revelación no podían dejar de hablar de ella. La historia de la traición se había transformado en una historia de resiliencia, inteligencia y justicia, y yo estaba en el centro, sereno e inalterable. Mientras observaba a mis hijos jugar en el jardín, riendo libremente, comprendí la verdadera victoria. El engaño había sido expuesto, las mentiras desenmascaradas, y, sin embargo, el amor permanecía intacto. Y, de manera inesperada para todos, había ganado, no a través de la ira, ni de la venganza, sino mediante el valor, la paciencia y un compromiso inquebrantable con lo correcto. La casa estaba tranquila, los niños a salvo, y finalmente sentí una paz que era solo mía, merecida, inquebrantable e inolvidable.